Hola, ¿qué tal? Uy, uy, que se cae esto otra vez. No, 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 que te vas a caer. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a esperar a que Roy se conecte. Decir que, mira, ya está por aquí. A ver, te mando yo la invitación, Roy, a ver si puedo. Hola, Rubén, ¿qué tal? Hola, Hola, buenas. ¿qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Qué Muchas tal? gracias por aceptar el estar aquí. Ya, para mí es un gusto, un placer. Bueno, Roy, si quieres presentarte tú, mejor que yo te vas a presentar, desde luego. Mm. Pero bueno, antes de nada decir que a mí me hace especial ilusión que estés aquí. Sigo muy de cerca tu trabajo. Ya como te dije en el directo, o sea, en el mensaje directo, me leí tu tesis, me encantó. Y bueno, me parece que haces un trabajo enorme porque la fisioterapia crezca. Así que muchas gracias. Y si quieres, pues eso, preséntate tú y empezamos. Pues muchas gracias por tus palabras. Pues yo soy fisioterapeuta y me dedico una parte importante de mi tiempo a la investigación, después otra parte a la clínica y después a la docencia de grado y posgrado. Y eso es básicamente a lo que me estoy dedicando en este momento. Tengo el tiempo bastante ocupado. Sí, sí. Pues bueno, la razón por la que quise hablar sobre este tema es porque, bueno, tu tesis trata sobre esto, sobre los trastornos temporomandibulares. Y bueno, como me dijiste tus líneas de ahora mismo de trabajo, pues creo que esta puede ser muy, muy interesante de abordar. Y bueno, te he pasado un pequeño guión, pero lo que te dije es fluir, si nos da tiempo bien y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Así Perfecto, que a tus bueno. órdenes. Si te parece, vamos a empezar definiendo o sabiendo cómo sé si tengo un trastorno temporomandibular. ¿Qué es esto de un trastorno temporomandibular? Bien, si vamos de acuerdo a la clasificación, un trastorno temporomandibular o craniomandibular sería cualquier tipo de patología, lesión o enfermedad que afecte la articulación temporomandibular y las estructuras asociadas. Puede provocar un trastorno funcional o en algunos casos puede provocar también dolor. Lo que hay que tener en cuenta es que puede haber un trastorno craniomandibular sin que haya dolor. Y es igual, o sea, puede haber esos tipos de trastornos pueden alterar la función. En algunos casos evoluciona un paciente con dolor y a veces el paciente está asintomático de dolor, pero con alteración funcional. Quiere decir, los síntomas son más funcionales o motores, más que dolorosos. Y si una persona ya entrando en hallazgos específicos, una persona que tiene una limitación de la apertura, que pueda tener algún tipo de ruido, siendo los clics los menos relevantes, pero por ejemplo una crepitación o por ejemplo un dolor a la palpación o un dolor constante o una sensación de cefalea en la región temporal y que esto además se incremente con las funciones orales como puede ser al hablar, al masticar, inclusive al deglutir en esa fase oral. Esto nos podría indicar que el paciente tiene un trastorno temporomandibular. Eh, para definir un poquito lo que es temporomandibular, estaríamos refiriéndonos exclusivamente a la articulación que une la mandíbula con el hueso temporal, o también, por ejemplo, se clasificarían dentro de trastorno temporomandibular una alteración en la mordida o una deglución atípica, o sería otro No, tipo de categoría. sí, en la clasificación de los trastornos temporomandibulares es un poco más amplia. Entrarían, digamos, los trastornos específicos de la articulación, que yo creo que ese sería, digamos, como el denominativo más preciso, hablar sobre los trastornos que afectan directamente la articulación temporomandibular, pero después se habla también de las estructuras asociadas. Y cuando hablamos de las estructuras asociadas, estamos hablando de todas las estructuras que rodean la articulación como puede ser, por ejemplo, el tejido nervioso, el tejido muscular. Eso podría entrar también con alteraciones, podrían entrar como alteraciones también temporomandibulares. Ahora bien, trastornos relacionados con la deglución, como puede ser la deglución atípica, como comentabas, o un dolor más de tipo facial,
Esos dolores podrían tener una relación con el trastorno temporomandibular y así se ha visto en las últimas investigaciones, pero no es clasificado como un trastorno temporomandibular, sino pueden ser síntomas asociados a un trastorno temporomandibular. Algunos de los que has comentado. Por ejemplo, uno de los hallazgos de los últimos 10 años en los trastornos temporomandibulares, que además creo que es muy relevante, es que se ha identificado que los pacientes suelen tener alteraciones masticatorias o alteraciones en la deglución, sobre todo en la fase oral. Y, por ejemplo, Roy, nosotras, bueno, por ejemplo, desde la fisioterapia en suelo pélvico o la fisioterapia deportiva, trabajamos en toda la región de la cintura lumbopélvica o la aplicación de los patrones motores, por ejemplo, durante un entrenamiento, la maniobra de Valsalva, dando estímulo, o por lo menos yo lo hago, a todo lo que son la gestión de presiones a nivel intrabucal dentro de lo que yo puedo trabajar en esto, ¿no? Y yo me doy cuenta que pues muchos deportistas tienen esa pérdida en lo que es esa gestión y que por ende generan menos presión en toda la región abdominal. ¿Esto puede ser debido a una alteración en esta articulación o es más bien en todo el sistema estomatognático? Sí, eso es una pregunta que te puedo contestar, digamos, de acuerdo a lo que creo y después de acuerdo a lo que te dice la evidencia. Comenzaríamos lo que dice la evidencia. La evidencia no ha encontrado en sí una relación sistémica entre la articulación temporomandibular y otros subsistemas, ¿verdad? Se han intentado identificar y es cierto que ahí la información es controversial. Si la articulación es un elemento estable o que influya como un elemento estable para todas las demás articulaciones. Quiere decir, una alteración en la articulación temporomandibular podría afectar, por ejemplo, la región lombopélvica, en este caso la estabilidad o la propiocepción en términos generales. Y para eso se han hecho varios estudios, sobre todo con sujetos asintomáticos, generando presiones a nivel mandibular, poniendo diferentes tipos de férulas para ver si modifica y los resultados al día de hoy no son concluyentes. Los resultados al día de hoy son controversiales. ¿Qué pienso yo acerca de esto? Es una línea de investigación un poco para establecerlo el día de hoy. Es cierto que la función, la actividad mandibular es muy frecuente que se den determinados deportes, sobre todo en deportes, por ejemplo, en aeróbicos, donde se hacen esfuerzos, por ejemplo, de alta potencia, en que las personas suelen siempre apretar. De hecho, en algunos deportistas han llegado a apretar tan fuerte en el gesto, por ejemplo, eso se ha visto, por ejemplo, en el caso de halterofilia, que han llegado a romper, por ejemplo, piezas dentales, han llegado a fracturar piezas dentales. Por eso algunos deportistas de muy alto rendimiento utilizan, aunque no sea un deporte de contacto, utilizan un tipo de férula para evitar en ese periodo de máxima potencia apretar los dientes y llegar a fracturar los dientes y las consecuencias que pueden ver a posteriori. Eso es un poco lo que sabemos al día de hoy. Yo no diría que no hay una relación en términos generales. Lo que podría decir es que la información al día de hoy es controversial y que queda todavía información por investigar sobre ese tema. Vale. Y, por ejemplo, lo que te había dicho en el mensaje que te he enviado, me gustaría que definiésemos pues lo que es el dolor, porque la mayoría de ocasiones nos acuden a clínica, los fisioterapeutas clínicos, personas con dolor en esta región, ya sea por bruxismo, que vamos a hablar de él, cefaleas, aunque bueno, no todo el mundo viene, me duele, tengo cefalea, trátame la mandíbula, no vienen por eso, pero bueno, ya viene asociado con dolor. Y yo lo que quería era pues que definiésemos un poquito esa diferencia y que veamos esa correlación que pueda existir. Bien, en las últimas clasificaciones para trastornos temporomandibulares se ha hecho una subdivisión muy grande, que son los pacientes que presentan dolor y los que no lo tienen. Esta clasificación, que es nueva, que se llama la clasificación del diagnóstico para trastornos temporomandibulares, así de simple, que hace esa subdivisión. Es cierto que aunque todavía quedan algunos elementos por introducir, es más correcta con que la que había anteriormente. ¿Qué dolores nos podemos encontrar? ¿Qué dolencia? Nos podemos encontrar dolencias, lo que se denomina artralgia. Es un denominativo muy general, lo que nos dice es que hay un dolor en la articulación temporomandibular, pero no nos dice por qué puede ser. Esas artralgias pueden ser derivadas, por ejemplo, de un proceso inflamatorio, de una sinovitis, una retrodistitis, puede ser un proceso también crónico degenerativo que afecte estructuras nerviosas, por ejemplo, las artropatías degenerativas en algunos casos pueden producir dolor, pueden haber casos también patología inflamatoria
previa de tipo reumático, como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, que en algunos casos los pacientes pueden llegar a tener dolor. Y tenemos después los casos, que serían los casos más prevalentes, que serían los casos de pacientes con dolor de tipo muscular. Y entre ellos, el más prevalente podríamos decir que es el dolor miofacial. Ahora bien, sabemos que los pacientes con trastornos temporomandibulares, no todos, pero una parte importante de ellos pueden entrar en un proceso donde existe lo que se denomina un proceso de sensibilización central. Quiere decir, hay un proceso de hiperexcitación en el sistema nervioso central donde se ven algunos hallazgos clínicos que son relevantes. ¿Cómo qué? Como que su sistema inhibitorio descendente no funciona. El paciente no produce analgesia ni endógena ni exógena. Tenemos pacientes que tienen una expansión de dolor muy amplia. Pacientes que no solo tienen dolor en la región orofacial, sino son pacientes que pueden tener cefalea, pueden tener dolor de cuello, dolor de lumbar o inclusive un dolor muy generalizado similar a un paciente con fibromialgia. Tenemos también casos de pacientes que tienen alodimia o hiperalgesia mecánica generalizada. Esos son otros los casos que nos podemos encontrar. Y todos esos serían hallazgos compatibles con un proceso de sensibilización central. La sensibilización central no es un diagnóstico, es un proceso que se puede desarrollar de forma inmediata o se puede desarrollar con el tiempo. Y hay algunos tipos de fenotipos que conocemos el día de hoy, no de forma tan específica, pero vamos conociendo algunos pacientes que tienen características, sobre todo en el ámbito de tipo psicológico y social, que pueden llevar directamente a que el paciente debute con un proceso de hiperexcitación en el sistema nervioso central. Por ejemplo, bueno, esto está más relacionado con la migraña, ¿no? Pero en estos casos en los que hay sensibilidad a la luz y produce migraña o sensibilización a los olores que producen malestar, incluso un síndrome vasovagal, estaríamos ante un cuadro de sensibilización central. Yo diría que son hallazgos compatibles con una sensibilización central. En algunos pacientes, inclusive con trastornos temporomandibulares que terminan desarrollando un síndrome de dolor complejo regional orofacial, se presentan signos muy similares a la migraña. Quiere decir, puede haber pacientes que tengan también hipersensibilidad a los olores o hipersensibilidad a la luz. Y el paciente en un principio, comenzó con un trastorno doloroso en la articulación temporomandibular y después con el tiempo fue debutando ya a lo que comentaba anteriormente, con un síndrome de dolor complejo regional, que siempre se ha identificado este tipo de trastorno con dolencias a nivel de la mano o a nivel de la extremidad inferior, pero en la región orofacial también pueden suceder. Además están muy bien descritos. Y, por ejemplo, siempre suele ser un tipo de paciente que, por ejemplo, pues tiene más ansiedad, tiene más estrés y muchos de los trastornos temporomandibulares, o el más conocido, es el bruxismo, ¿no? Entonces, em, ¿qué asociación hay actualmente con esta patología y con estos cuadros o con este tipo de personalidad con mayor tendencia a la ansiedad? O sea, porque al final cuando tienes esto, pues relájate o te pautan en algunas ocasiones un ansiolítico, antidepresivo, pero bueno, que tiene su razón neurofisiológica el por qué cuando tienes más ansiedad o tienes más estrés aparecen determinadas condiciones miofasciales, por ejemplo, o de procesamiento del dolor. Por si podrías hablar un poquito de esto. Sí, eso es un tema, digamos, es un tema para desarrollarlo con mucha amplitud, ¿verdad? Lo primero que deberíamos pensar es en realidad qué es el bruxismo, ¿verdad? Y al día de hoy no lo definimos como una patología, sino como un síndrome del sueño, que consiste en básicamente dos procesos, pero pueden haber otros añadidos, que es el apriete o el rechinamiento, que es una actividad espontánea no voluntaria y se produce comúnmente durante la noche, que se llama el bruxismo nocturno, pero también se puede dar durante el día. Ese trastorno, pues el día de hoy se conoce que puede estar evocado por algún tipo de fármacos o drogas. Puede ser también, se ha observado que hay una disfunción en el generador central de patrones, específicamente en el tronco del encéfalo. Podría estar generando este tipo de alteración. Y lo que se sabe inclusive, algo que has mencionado que es interesante, que ansiolíticos o antidepresivos inclusive pueden incrementar el bruxismo. Ahora, la cantidad de personas que tienen bruxismo en la población general es muy amplia. Es bastante más amplia que los pacientes que sufren un trastorno craneomandibular.
Se dice que entre un 20 y un 30% de la población puede llegar a tener bruxismo, o lo tiene o lo va a llegar a tener. Y hay personas que bruxan de una forma circunstancial. Quiere decir que bruxan cuando, por ejemplo, están en una época de exámenes o cuando están pasando un mal momento y comienzan directamente a desarrollar ese proceso de bruxismo. Y ahí hay un efecto modulador muy importante que son los efectos psicológicos. Entre ellos, uno de los factores muy importantes, como comentabas, es la ansiedad o digamos, el distrés psicológico, que es una de las alternativas importantes a controlar sobre el paciente. El hallazgo más frecuente que se encuentra en el bruxismo, pero no es una patología dental en lo absoluto, es que haya un desgaste o una alteración de las piezas dentales y eso puede provocar dolor. Dolor, por ejemplo, dental, por ejemplo, una pulpitis. Y algunos pacientes, es cierto que también con bruxismo tienden a desarrollar, por ejemplo, trastornos craniomandibulares. Hay un porcentaje, yo diría que es un porcentaje pequeño de los pacientes que tengan bruxismo que llegan a desarrollar, por ejemplo, trastornos discocondilares. Se sabe que uno de los factores de riesgo de los trastornos discocondilares es el bruxismo. Y otro de los trastornos que se vería reflejado también a nivel temporomandibular serían los casos de las artropatías degenerativas y, por ejemplo, artropatías degenerativas que no son consecuencia del proceso biológico de edad. Quiere decir, son niños o son jóvenes o adultos jóvenes que pueden tener una articulación totalmente, digamos, muy, muy alterada estructuralmente. Muy, muy alterada estructuralmente, como si fuera una persona de mucha edad. Ahora, ¿qué sucede en esos casos? Es que la labor del fisioterapeuta es muy importante porque pacientes que llegan a la consulta, y esos tenemos varios, que son pacientes jóvenes, que tienen un trastorno degenerativo que ya ha llegado a aparecer, la actuación nuestra es preventiva para que ese paciente no siga evolucionando ese trastorno degenerativo y que finalmente el paciente termine con una anquilosis y posteriormente con una prótesis que en algunos casos puede llegar a suceder. Algunos pacientes, lo que hay que tener en cuenta también que el signo degenerativo articular no siempre conlleva que el paciente tenga dolor. A veces está muy adaptado. Hay pacientes que se adaptan perfectamente y no llegan a tener ningún tipo de dolor, pero hay algunos que, por ejemplo, sí tienen alteraciones funcionales muy importantes. Y esto sí sería uno de los casos que son casos importantes para valorarlos en consulta. Ahora, un paciente que tenga un clic, que es muy típico que muchas personas tengan un clic, el clic en sí no tiene ningún tipo de significado clínico si no se relaciona con otros casos, con una alteración funcional, por ejemplo, con limitación de la apertura, con cambios en la actividad electromiográfica. Ahí sería un caso de un paciente para atender en consulta, pero un paciente que llega a consulta por un clic, de hecho no llegan poquísimos pacientes que solo por un clic van a llegar a la consulta porque son millones de personas las que al abrir o al cerrar tienen un clic. No es un signo, en realidad no es un signo específico de un trastorno temporomandibular. Lo que sí sabemos por estudios que se han hecho a nivel biomecánico, que cuando hay un clic, comúnmente lo que se suele suceder es que hay un cambio de desplazamiento cinemático a la hora que el disco rueda y se desliza. Quiere decir, hay un cambio del patrón de contacto entre el cóndilo y la eminencia a través del disco cuando hay un clic. Eso sí es lo que sabemos. Pero que sea un trastorno temporomandibular, esa es la gran duda. Ahora, el bruxismo es importante. ¿Es lo más relevante? No es lo más relevante. Problema que tenemos, las opciones terapéuticas para erradicar el bruxismo al día de hoy no existen. Sino lo que existen son alternativas que lo que pueden hacer es disminuir la actividad parafuncional o disminuir los factores secundarios al bruxismo. ¿Qué factores secundarios? El paciente que tiene mucha tensión masticatoria, paciente que cuando está apretando el paciente esto le evoca una cefalea durante el día, el proceso preventivo para que no haya un proceso de desgaste muy importante. Y esto comúnmente son pacientes que sí podríamos tratar en consulta y que una de las alternativas para evolucionar con este paciente sería también prescribir ejercicio en términos generales. Lo que sabemos ya por experiencia clínica es que los pacientes que realizan una actividad física tipo moderada o moderada alta, o inclusive los que realizan actividad leve, son pacientes que duermen mejor y además de eso son pacientes que se levantan con menos tensión masticatoria y creemos que es un buen regulador la actividad física del sueño. De hecho, tenemos evidencia científica muy potente
que nos dice que el ejercicio es un buen regulador del sueño. Y creemos que también es un regulador del bruxismo. Lo que pasa es que esto está por investigar también. Es decir, ahora mismo, para tratar el bruxismo, desde la medicina, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Bueno, no sé si lo Sí, conoces. de la medicina lo que se han intentado utilizar son los fármacos, pero no con resultados muy positivos. Eh, Después, lo que el médico suele prescribir al paciente, si por ejemplo identifica signos, por ejemplo, depresivos o síntomas de ansiedad, suelen ser, por ejemplo, fármacos ansiolíticos, pero con los efectos que hay, y muchas veces psicoterapia. La psicoterapia es una buena alternativa también para los pacientes, quiere decir, remitir al paciente, en muchos casos al psicólogo es una alternativa, yo diría que casi obligatoria cuando se identifica que los pacientes tienen un bruxismo diurno y nocturno y que está muy asociado a los periodos de mucha ansiedad. Y el paciente no tiene un buen manejo del estrés. Entonces, en esos casos es interesante. Después tenemos las alternativas del punto de vista odontológico, que entrarían a las farmacológicas, pero es básicamente lo mismo. Y después los tipos de férula. Entonces, la férula tiene una labor importante. Comúnmente en nuestra consulta los pacientes nos suelen preguntar siempre si se ponen una férula o no se la ponen. Este es, digamos, es una pregunta típica y muy habitual. Nosotros al paciente que tiene signos, por ejemplo, el bruxismo, le recomendamos que se ponga la férula, no porque le vaya a quitar el bruxismo, sino porque la férula disminuye la fricción entre piezas dentales y evita también que haya fractura de las piezas dentales. Hay pacientes que tienen fracturas importantes o que tienen un desgaste que ya han perdido prácticamente la mitad, el 50 o el 60% de las piezas dentales. Si esto continúa, esto puede ser la propia presión, puede ser que las demás piezas se lleguen a perder o que el paciente comience con dificultades muy importantes a nivel de las encías, a nivel por ejemplo, el perfil facial, que el paciente comience a tener problemas en el cierre, problemas en la trituración de los alimentos. Entonces, la férula genera un efecto preventivo muy importante en lo que es el desgaste de las piezas dentales. Ahora, muchas veces se dice que las férulas generan un efecto de relajación, se le dice muchas veces férulas muy relajantes. Ese efecto es un efecto muy corto, ¿verdad? Es un efecto que puede durar un mes o 2 meses como mucho. Y una vez que el sistema nervioso vuelve otra vez a adaptarse, pues la persona vuelve a apretar. La ventaja que hay es que el paciente está apretando, pero no rechina, con lo cual la disminución del rechinamiento es un equivalente a una disminución de la fricción entre piezas dentales, con lo cual hay menos desgaste dentario y además menos dolor dentario posterior. Por ejemplo, Roy, no sé, pero yo tengo la sensación de que hay muchos pacientes que desde odontología se les diagnostica bruxismo, pero a mí me gustaría saber si hay diferencias o si es clínicamente diferente el que una persona apriete los dientes o tenga tendencia a tener mayor congestión o mayor tensión mandibular o que sea bruxista. Es decir, apretar los dientes es lo mismo que bruxismo, se puede diagnosticar con simplemente verlo el bruxismo como tal. No, el diagnóstico, por ejemplo, odontológico en el bruxismo tiene las mismas limitantes que el que podríamos hacer nosotros. El diagnóstico, por ejemplo, el gol estándar es una polisonografía, es un estudio específicamente del sueño. Hay casos de pacientes que tienen desgaste dentario. El desgaste dentario es un signo del bruxismo, pero no es bruxismo. El desgaste dentario podría generarse también por cambios en el pH, por ejemplo, salival, y esto podría generar también un proceso de desgaste dentario sin que haya, por ejemplo, sin que haya apretamiento o rechinamiento. Si nosotros hablamos del bruxismo, el bruxismo es apretar y rechinar. O sea, son ambas cosas. O sea, antes se decía que el bruxismo siempre era apretar y rechinar, solo que la clasificación internacional de los trastornos del sueño te dice que es rechinar o apretar y rechinar. Ujú. Y Y diurno o nocturno. vale, vale, vale. Y siempre tiene que haber desgaste dentario, En ¿no? algunos casos, o sea, es que nos puede sorprender un poco la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo, ¿verdad? Y hay personas, por ejemplo, que son muy apretadoras, que tienen muchos trastornos parafuncionales, porque es cierto que hay otros trastornos parafuncionales que no sería el bruxismo, por ejemplo, la onicofagia, que es, por ejemplo, comerse las uñas, ¿verdad? Eso es una parafunción también, es una alteración
el comportamental y similar al bruxismo. No es bruxismo, pero es un trastorno parafuncional y no siempre va a producir un desgaste. Creo que yo pienso que siempre va a generar un desgaste si esto no hay algún tipo de alteración o algún tipo más bien de tratamiento que lo disminuya. En este caso, lo ideal serían las pérulas oclusales, pero hay personas que están muy adaptadas y que tienen seguramente piezas dentales pues muy resistentes, muy preparadas para ese tipo de impacto, ¿verdad? Y otras personas claramente no. Hay personas que sufren un desgaste muy rápido con el bruxismo. Entonces, el dentista sí hace una muy buena exploración de las piezas, hace una muy buena exploración de las piezas dentales, puede valorar las piezas, el desgaste que hay y además puede generar un proceso de rehabilitación de las piezas dentales, poniendo carillas, prótesis, etcétera, si el paciente lo requiere. Con lo cual, la labor conjunta ahí entre el fisioterapeuta, el psicólogo y el odontólogo es muy importante. Sí, sí. Aquí te preguntan, Roy, o bueno, nos preguntan, eh, no sé cómo se llama el chico, pero dice, muy interesante, en vuestra experiencia, ¿cuál es el mejor tratamiento para el bruxismo? Las técnicas de relajación y deporte. Imagino que se refiere o que te refieres a fisioterapia. Sí, cuando yo, o sea, cuando hablamos del tratamiento de fisioterapia en términos, por ejemplo, manuales, o sea, de tratamiento manual, es un tratamiento más de tipo paliativo. Es el paciente que tiene un síntoma o tiene síntomas, signos y síntomas de tipo ya craneomandibular y esos signos y síntomas craniomandibulares es que el paciente comienza a tener dolor o mucha tensión masticatoria. Y la tensión masticatoria para algunas personas es muy importante y es relevante desde el punto de vista clínico. Pero más allá de esto, hay cosas que no nos enseñamos al paciente, que son estrategias de higiene del sueño, técnicas de relajación y también prescripción de ejercicio para el paciente. Por lo que tenemos evidencia que las técnicas de relajación y además el ejercicio prescrito también puede generar una mejor regulación del sueño. El bruxismo, al ser un trastorno del sueño, los pacientes no solo es que aprietan y rechinan, sino que sus parámetros fisiológicos del sueño también están alterados. El paciente se levanta, es una de las características, se levanta muy cansado al día siguiente, se levanta como si hubiera hecho mucho ejercicio, no tiene una buena conciliación del sueño, duerme un poco menos de horas, no es un sueño reparador. Bueno, hace poco leí una relación que planteaban entre el distrés digestivo y el bruxismo, o por ejemplo, todo lo que es la microbiota intestinal con este tipo de afectación. ¿De esto hay algún tipo de evidencia actualmente? ¿Conoces algo? Sí, esto yo diría que casi que absolutamente ignorante con el tema de la microbiota. Lo único que se sabe al día de hoy o que las cosas que he ido leyendo por, digamos, la literatura científica, las revistas que suelo leer, se están publicando cosas interesantes sobre la microbiota relacionadas, por ejemplo, con patología dolorosa o con algunas alteraciones del sistema nervioso central. Sobre el bruxismo no he escuchado, no he leído todavía nada con respecto a la microbiota, al menos no lo he leído, no sé si lo habrá o no lo habrá, pero es una línea en la que muchos, en este momento, laboratorios y algunos serios están trabajando, con lo cual es cierto que muchas cosas de las que dicen de la microbiota serán desplazadas absolutamente y no se seguirá hablando acerca de ello, porque ahora todo es la microbiota, es cierto que también se habla mucho acerca de ello y creo que tiene cierta relevancia y necesitamos necesitamos en un futuro saber qué es lo que es realmente relevante científicamente y qué es lo que no es relevante y que es prácticamente teorías pseudocientíficas. Todavía me parece que no estamos todavía en la época para decir la importancia que tiene la microbiota en términos, me refiero de dolor y de trastornos, por ejemplo, degenerativos articulares, que es lo que se está hablando mucho ahora. Qué interesante. Creo que esto lo pondría, digamos, como una gran duda. Se está haciendo investigación y hay gente seria también haciendo investigación sobre ese tema. Qué bueno. Te preguntan, Roy, Alex, creo que se llama, también las marcas a nivel de la lengua por el apretamiento puede ser, imagino que es el hábito para funcionar y que se refiere a la lengua empujadora. Y si quieres, pues si puedes decir algo, qué es esto de hábito para funcionar y pues alguno que hay, además de la onicofagia, pues otros que encontramos. Sí, los hábitos parafuncionales pueden ser varios, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, morderse
morderse los labios, puede ser, por ejemplo, empujar con la lengua. Son actividades espontáneas, muchas veces eh, no, mm, mm, vamos a decirlo, no de tipo no habituales y que el paciente realiza sin ningún tipo de factor funcional. Quiere decir, no tiene ningún tipo de relación funcional. No sirve en realidad para realizar una acción concreta. Eso es básicamente lo que es una parafunción. Las parafunciones están muy relacionadas con el incremento de la actividad en el sistema nervioso central. Eso es lo que sabemos al día de hoy. Y ahí también muchas veces se asocian, por ejemplo, estados en el que la persona, no siempre, pero estados en que la persona tiene un nivel de estrés muy elevado y es una forma, se cree, de disipar el estrés. Sobre la lengua hay uno de los casos también que es parte del bruxismo, que es los casos donde los pacientes muestran muchas indentaciones linguales, que son como pequeñas fisuras que hay directamente en la lengua, porque el paciente comúnmente cuando bruxa también puede suceder una situación, es que empuje los incisivos directamente hacia anterior, está empujando constantemente los incisivos, o en algunos casos los molares también, está haciendo movimientos linguales. Esto se cree, una de las cosas que creemos es que también hay un proceso no solo de incremento de la actividad electromiográfica de la musculatura masticatoria, sino también hay un incremento de la actividad masticatoria y lingual, de la musculatura intrínseca y extrínseca lingual. También es posible que haya un incremento de la actividad electromiográfica. Entonces, ¿cómo mides la electromiografía de la musculatura intralingual? De forma, digamos, hay algunos estudios en los que ya se están haciendo, que están poniendo microelectrodos directamente que se pueden someter a ambientes o tejidos húmedos, ¿verdad? O que se pueden utilizar, por ejemplo, en valorando directamente a una persona cuando está nadando. Ahora, se han hecho unos microelectrodos que se suelen utilizar para la musculatura de la mímica, tiene amplias superposiciones. Quiere decir que hace unos años era muy difícil medir, por ejemplo, la actividad del cigomático y el risorio, o el orbicular y el risorio. Al día de hoy se han hecho unos microelectrodos muy, muy, muy pequeños, y además se ha hecho ese mismo electrodo con resistencia, por ejemplo, a ambientes húmedos. Entonces se puede poner no de forma demasiado dirigida por debajo de la lengua, y lo clásico es que valores la musculatura también eh, la musculatura suprayoidea, que es lo típico que se ha hecho siempre para ver un poco la actividad lingual. El ascenso del lioides no se puede divorciar nunca del movimiento de la lengua. Entonces, clásicamente, esto ya de los años 50 se viene haciendo así, los 50-55, es valorar la actividad de la musculatura lingual a través de la musculatura supraorbitaria. Ahora, la alternativa que tenemos es valorarlo también de forma lingual. Supraorbitaria, perdón, dije, no, es la musculatura suprayoidea. ¿Tú has hecho alguna cosilla ya en relación a esto? Nosotros hemos hecho algún estudio, estamos haciendo varios estudios con respecto a la lengua. Por ejemplo, la relación que hay entre la forma en que la fuerza lingual, nos interesa mucho la fase, esto sería, digamos, la explicación, digamos, como previa para entender qué es lo que estamos haciendo. Nos interesa mucho la fase oral de la deglución, que es la fase, digamos, que podemos trabajar en fisioterapia. Después hay una fase faríngea donde realmente los logopedas es el trabajo esencial. Ellos también trabajan en la fase oral. Y nosotros junto con ellos, junto con los logopedas, estamos viendo la relación que puede haber entre el movimiento o la postura cráneo-cervical y la fuerza que puedes hacer directamente con determinadas zonas de la lengua. Esa es una de la investigación que estamos haciendo. Y otra también que estamos evaluando es la posición de la lengua con respecto a la actividad electromiográfica a nivel de la musculatura masticatoria. ¿Qué sabemos al día de hoy? Sabemos que hay mecanismos, hay ya patrones neuronales de activación o, o de producción de actividad motora entre la musculatura trigeminal y otra musculatura, por ejemplo, la facial por ejemplo, la glosofaringia, quiere decir músculos que están implicados en los gestos, por ejemplo, el cierre labial
en los gestos de la lengua y los gestos masticatorios, hay ya circuitos integrados en el tronco del encéfalo. Ahora, esto lo sabemos ya por estudios que se han hecho a nivel de neurobiología. Ahora, lo que nosotros queremos ver es el hallazgo clínico de la relevancia que hay de ese patrón de contracción sinérgica que se tiene que dar para generar diferentes tipos de funciones orales. Y cómo, cuando hay algún tipo de disfunción, ya sea masticatoria, lingual o facial, puede alterar una de las funciones esenciales a nivel oral. Y eso es un poco lo que es nuestra línea de investigación, parte de la línea de investigación que estamos desarrollando y que será, digamos, una de las líneas de investigación en los próximos 5 o 6 años. O sea, lleváis 5, 6 años haciendo esta investigación. No, con respecto a la lengua, ya llevamos 3 años haciendo investigación de la lengua, pero seguramente los 5 siguientes años, esta investigación va a continuar. Interesante. Vale, pues bueno, si quieres pasamos al apartado de cefalea Ujú. y hablamos sobre eso. Y luego, si nos sobra tiempo, el tema de los acúfenos, que me parece que es algo que no se sabe mucho de ello y a los pacientes se les deja ahí un poco como en el olvido y bueno, pues también darles un poquito ahí de información. Mm. Así que bueno, cuando hablamos de cefalea, al final hay muchos tipos de cefalea. ¿Cómo puedo saber si es una cefalea que está relacionada con un trastorno temporomandibular? Y bueno, ¿cómo diferenciar entre lo que es el dolor y el daño estructural en el tejido? Mm. Bien, sobre la primera pregunta, que son las cefaleas, hay una cefalea que se denomina una cefalea secundaria, de acuerdo a la clasificación internacional de las cefaleas. Es una cefalea atribuida a trastornos temporomandibulares. Está ya registrada, tienes un clúster de valoración y de clasificación del paciente. Y esa cefalea tiene un comportamiento muy concreto, diferente seguramente a las otras cefaleas, aunque pueda haber comorbilidad entre una migraña y un trastorno temporomandibular, sin duda alguna, como si fueran dos trastornos independientes. Esta que hablo sí está relacionada. Y son el paciente que se puede identificar que tiene un trastorno de tipo masticatorio y que está alterando la masticación, que puede ser un trastorno discocondilar, una artropatía degenerativa que provoque artralgia y que con la función masticatoria el paciente le incremente su cefalea. Eso suele ser una cefalea que puede ser unilateral y puede ser bilateral y afecta principalmente el patrón de dolor, suele ser más como en la región temporoparietal. Ese es el tipo de dolor que el paciente suele tener. El hallazgo más concreto de este tipo de cefaleas es que el paciente, con el incremento de la masticación, sobre todo, por ejemplo, de elementos muy duros, cuando hace el bolo alimenticio, un elemento muy duro, y lo tiene que pasar en esa fase de trituración, no en la fase de balanceo, sino la fase de trituración del mismo lado del trastorno, el paciente le incrementa la cefalea. Entonces, eso es cuando concretamos que el trastorno craneomandibular es relevante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que todo tipo de cefaleas, y así lo plantean, está relacionado con los trastornos temporomandibulares, y no es así. Nosotros como especialistas en estos pacientes, lo que nosotros tenemos que es identificar cuándo un trastorno es realmente relevante, no plantear una relación causal cuando puede ser que no la haya. Entonces, hay un porcentaje de pacientes con trastornos temporomandibulares que suelen desarrollar una cefalea atribuida a trastornos craneomandibulares. Para otros pacientes que no tienen cefalea. Y existe el paciente que tiene un trastorno temporomandibular y que tiene una migraña, pero el trastorno temporomandibular es irrelevante en la migraña. Quiere decir, el paciente puede tener una migraña sin que sea evocada por un trastorno masticatorio. Ahora, lo que hay que identificar, y eso también es una línea de trabajo también interesante, es ver cuánta relevancia tiene el trastorno temporomandibular en los casos cuando se tiene una migraña o se tiene una cefalea. Y hay algún grupo, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, que ha trabajado sobre este tema. La doctora Thais Chávez ha trabajado sobre ver la relevancia que puede tener el trastorno craneomandibular sobre los casos de pacientes con migraña crónica o episódica o los casos de cefalea tensional. Separando esto, lo que sabemos es que hay casos en el que sí podríamos definir que el trastorno tipo craneomandibular incrementa la hiperalgesia, por ejemplo, en la región temporal y evoca una cefalea al paciente.
Preguntaba un compañero nuestro, que además le conoces, que la migraña dicen o establecen que es una construcción cultural del modelo biomédico, pero ¿existe realmente un problema estructural? ¿Cómo lo abordamos? Porque al final pues hay bastantes disciplinas que dicen que se aborda desde el dolor, porque hay que abordar como pues, todo lo que es la esfera biopsicosocial. Otras corrientes lo abordan desde la nutrición o, por ejemplo, el PNI. Otras desde lo que es más el tejido, el tratar el tejido. ¿Qué hay actualmente sobre esto de la migraña? Bien, la migraña, no podemos decir que la migraña es una sola cosa, ¿verdad? Comúnmente la migraña, ¿qué es? Pues es un tipo de cefalea con una clasificación que se ha, vamos a decirlo, clasificado dentro de lo que son, valga la redundancia, la clasificación internacional de las cefaleas. Yo dudo absolutamente de esa clasificación y creo que en muchos de los casos, yo creo que en muchos de los casos, los pacientes con migraña tienen signos claramente compatibles con un proceso de sensibilización central, pero tampoco creo que sean todos los pacientes con migraña. De hecho, como dudo de esa clasificación, dudo específicamente que el paciente cuando venga con migraña que realmente sea una migraña. Y dudo absolutamente las teorías vasculares que hay sobre la migraña. Es cierto que factores, por ejemplo, tipos psicológicos y sociales, son casos en el que puede ser un perfecto, digamos, disparador de la migraña. Puede evocar específicamente la migraña. Y tanto, digamos, de los factores que decía anteriormente con los trastornos temporomandibulares que podían suceder, hay pacientes con migraña que tienen, por ejemplo, alteración en el sistema inhibitorio descendente, pacientes que tienen alodinia claramente, hiperalgesia generalizada, factores psicológicos como signos depresivos, miedo a moverse, factores relacionados con la habitación, catastrofismo ante el dolor. Quiere decir que tienen signos perfectamente compatibles con un proceso de la sensibilización central. Yo estoy más del lado en el que creo que la migraña está relacionada con un proceso de cambios en el sistema nervioso central más que las teorías de tipo vasculares o las teorías estructurales. Ahora bien, hay casos de pacientes con migraña que pueden mejorar con algunos tratamientos, por ejemplo, de tipo estructural. Por ejemplo, pacientes donde tengan un incremento muy significativo, por ejemplo, del dolor de cuello. O, por ejemplo, que el dolor de cuello sea un claro disparador, por ejemplo, de su cefalea en el paciente con migraña. Quiere decir, el paciente que dice, cuando muevo el cuello o cuando hago algún tipo de actividad que mantengo el cuello siempre en una posición, me dispara la cefalea, hay que identificar. No digo que haya una causa-efecto, pero sí lo que tenemos es identificar si ese incremento de la sintomatología en la región cervical puede tener una relevancia sobre el perfil de migraña de ese paciente. No lo descarto tampoco. Ahora, estoy siempre más con la teoría del proceso de hiperexcitación del sistema nervioso central. ¿Modulado por qué? Pues claramente por factores culturales, por factores sociales, por factores psicológicos, por factores contextuales. Esto realmente al día de hoy tenemos evidencia científica de cómo estos tipos de factores cambian directamente los patrones inmunológicos, los patrones a nivel de la sensibilidad, los patrones del comportamiento, con lo cual es cierto que puede ser muy relevante no solo sobre el paciente con migraña, sino con cualquier tipo de dolor de tipo disfuncional. No dolor crónico, porque esa es una terminología que es cierto que creo que en los siguientes años va a estar en desuso, porque el dolor crónico nos habla básicamente que es un dolor que abarca más de 3 o 6 meses, de acuerdo al proceso de recuperación y regeneración. Aquí estamos hablando de un dolor sin daño. Y dolores sin daños estructurales, pues pueden haber muchos de casos de pacientes con trastornos temporomandibulares que llevan 10 años, casos de síndrome de dolor complejo regional, el propio caso del paciente con fibromialgia, síndrome de intestino irritable, pacientes con mareos crónicos, por ejemplo, también podrían entrar también en un proceso de hiperexcitación a nivel central, etcétera. Wow. Lo del término de dolor crónico, ¿tú cómo lo planteas? Yo plantaría el dolor crónico, digamos, yo lo plantaría más como un proceso de un dolor más de tipo disfuncional. Un dolor el dolor crónico es un dolor de larga evolución.
Esto es en términos médicos. Es un dolor que se dice en términos médicos que es un dolor que abarca más de 3 o 6 meses. El proceso de sensibilización, el de sensibilización central, que como decía, no es un tipo de patología que se podía asociar a un dolor de tipo disfuncional, no tiene que estar relacionado siempre con el tiempo. Puede suceder inclusive antes de los 3 meses. De hecho, en investigación básica se ha identificado que el proceso de hiperexcitación en el sistema nervioso central se puede dar prácticamente a las horas después, por ejemplo, de un proceso doloroso inducido experimentalmente. Entonces, dolor crónico es una etiqueta con la que todavía nos quedan 10, 20 o 30 años en seguir trabajando con ella desde el punto de vista de la educación, que debe cambiar también en las universidades relacionadas con las ciencias de la salud, que es un término muy cómodo también para hablar, pero también es muchas veces una etiqueta muy pesada para los pacientes. ¿Por qué? Porque la palabra crónico lleva muchas veces al paciente a pensar que es una situación incurable, que es intratable, ¿verdad? Y cuando el paciente llega a la consulta, nosotros le decimos básicamente que el dolor crónico es una etiqueta y que dice que su dolor ha evolucionado más allá de un periodo y que ese periodo es de 3 o 6 meses. Pero que el proceso que el paciente puede llegar a tener cuando se le dice que tiene un dolor crónico puede ser que sea compatible con un proceso de sensibilización central. Pero también sabemos al día de hoy, porque hay hallazgos científicos ya que lo comprueban, que si hay un proceso de sensibilización central, hay un proceso de desensibilización central. O sea, hay esperanza para los pacientes etiquetados como pacientes con dolor crónico. Yo le llamaría más un dolor de tipo disfuncional. Vale. Lo que planteas de la desensibilización del sistema nervioso central, ¿lo abordas solo con ejercicio? ¿O tienes No, alguna cosita tú que... el ejercicio tiene un papel muy relevante porque el ejercicio produce una activación del sistema inhibitorio descendente de diferentes tipos, ¿verdad? Se sabe ya, tenemos información contrastada que el ejercicio puede generar una activación del sistema inhibitorio descendente opiáceo, endocannabinoide, dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico. Quiere decir, tiene la capacidad muy importante a nivel neurobiológico de activar el sistema que produce analgesia. Esto es así. Ahora bien, en algunos casos hay pacientes que el ejercicio también, y esto se ha visto, que el ejercicio puede generar hiperalgesia. Puede generar hiperalgesia posteriori. Ahora, no quiere decir que en estos pacientes el ejercicio no sea relevante, es muy relevante. Lo que pasa es que el proceso de adaptación al ejercicio para esos pacientes es más lento, pero el ejercicio sigue siendo el tratamiento más importante para esos pacientes. ¿Por qué? El ejercicio finalmente genera una experiencia que puedes hacer algo por tu problema. Con lo cual, hay factores psicológicos muy importantes que se desarrollan, que es la disminución de la evitación, es el incremento de la autoeficacia, y sin autoeficacia no hay recuperación del paciente. Después, una disminución también de los factores asociados al estrés psicológico, una disminución de los síntomas depresivos, quiere decir que ya es una experiencia educativa cuando nosotros estamos prescribiendo al paciente. Y la forma de prescribir ejercicio a los pacientes que tienen procesos compatibles con una sensibilización central es muy grande, no es algo muy reducido que podemos definir. No, no, es entrenamiento de fuerza. Esa actividad, por ejemplo, son ejercicios de estabilización, no. Tenemos que buscar cuál es la alternativa más precisa para ese paciente, que puede ser técnicas de exposición, puede ser directamente um, ejercicio de estabilización, puede ser ejercicio de tipo cardiovascular, puede ser entrenamiento inclusive de alta intensidad, que también en algunos pacientes puede llegar a sensibilizar el sistema nervioso. Ahora, ¿qué puede potenciar el ejercicio, el efecto del ejercicio? Ya tenemos datos contrastados también que la educación previa al ejercicio puede incrementar de forma muy significativa el efecto del ejercicio. Quiere decir que la educación previa al ejercicio puede ser un elemento fundamental para potenciar los efectos del ejercicio, que prescribir ejercicio es una de las situaciones en pacientes más complejas que hay en nuestro quehacer como fisioterapeutas. El ejercicio es la herramienta más importante que tenemos en fisioterapia. Ahora, prescribir ejercicio para pacientes que tengan procesos compatibles con procesos de sensibilización o enfermedades crónicas no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. Esa es la única, eso yo diría que la fisioterapia es una ciencia absoluta y que hay una parte de arte, y la parte de arte es cuando tienes que llevar a los pacientes que tienen realmente un problema de rechazo severo contra el ejercicio, llevarlo a que ese paciente entienda que el ejercicio es bueno y que además lo vea que, que tiene un impacto muy importante para la salud.
Qué bonito lo que has dicho. Gracias. No, pero es verdad porque joder, el que digas tú desde tu experiencia y también desde tu experiencia en investigación que el ejercicio es una de las herramientas más potentes que tiene un fisioterapeuta actualmente, wow, porque incluso también desde otras disciplinas deportivas está ahí el conflicto, ¿no? Del fisio puede prescribir ejercicio, no puedes prescribir ejercicio, y a mí me parece fundamental, El vamos, ejercicio, hace unos meses escribí un editorial acerca de esto en la revista Move sobre la identidad profesional y la prescripción de ejercicio en los pacientes. Esto hay que recordarlo, y la fisioterapia nace hace más de ya 100 años, nace como una disciplina encargada de prescribir ejercicio directamente a pacientes con trastornos ortopédicos y trastornos neurológicos. Ese es el nacimiento de la fisioterapia. Después de eso, ¿qué viene? Viene la introducción, pues las técnicas manuales y los agentes físicos, pero lo que no se nos tiene que olvidar es que el proceso de recuperación física, rehabilitación física, readaptación que se ha denominado, nace específicamente de los inicios de la fisioterapia. Ahora, como sucede en casi todas las cosas, siempre hay, pues, situaciones en que, por situaciones culturales y por situaciones sociales, en que las profesiones tienden a cambiar. Y en algunos casos, la fisioterapia ha cambiado en términos negativos, ¿verdad? Y en términos negativos fue cuando sobre todo, por ejemplo, esa es la situación que sucedió en España, se dejó, por ejemplo, la parte del ejercicio aparte y se comenzaron directamente a centrar sobre todo en técnicas pasivas. Y esto es un elemento que hay que recordar. Y hay gente que no le gusta. Yo como académico siempre esto lo recuerdo y hago crítica también a la academia en este sentido. Llegó un momento donde lo más importante en la fisioterapia eran los agentes físicos, después pasó los agentes electroterápicos y después pasó la terapia manual. No digo que nada de eso sea importante, eso también es fisioterapia, pero la esencia de la fisioterapia ha sido el movimiento, el diagnóstico del movimiento, de las alteraciones del movimiento y después la prescripción de ejercicio para pacientes. Y sin eso no hay fisioterapia. Con lo cual, no hay duda en este sentido de que en la fisioterapia y prescripción de ejercicio. Ahora, el debate político que hay sobre quién debe prescribir ejercicio, quiénes prescriben ejercicio para diferentes tipos de pacientes, esto sería para hacer una mesa redonda con diferentes tipos de profesionales y discutir esto que también es un elemento discutible, claramente, sí, sí. lo que has dicho de la revista Move, ¿es un artículo o es no sé qué has dicho, es un Es un, es un, artículo? es un artículo, es un Vale, artículo escrito en formato editorial y es de acceso abierto. vale, luego lo busco y lo pongo en las stories para dejarlo por aquí. Perfecto. Eh, wow, qué interesante. Vale, Roy, quedan nada, quedan 7 minutos de menos, ¿no? A ver qué hora es. Menos, 5 minutillos. Bueno, hablamos un poco de los acúfenos y Bien, ya. Venga, perfecto. los Bien, acúfenos. sobre los acúfenos, esto es digamos, yo diría que tal vez un síndrome, sí, sería un síndrome porque es unos signos y síntomas múltiples que el paciente puede llegar a tener. No solo el proceso, digamos, de esa escucha virtual que el paciente suele tener, sino está asociado a otros tipos de factores. Al día de hoy no es una patología, sino puede ser, digamos, un síndrome asociado a otro tipo de patologías. Entre ellas puede ser que haya un tipo de acúfeno que se le llama tinnitus somatosensorial, que puede haber o que puede estar causado por trastornos o modulado, yo diría que más bien modulado, por trastornos en la articulación temporomandibular o trastornos en la región cervical. Eso suele suceder en muy poco tiempo. Quiere decir que un paciente que tenga un trastorno temporomandibular y a los 3 meses comienza a sentir taponamiento de oído, síntomas de dolor en el oído o en algunos casos que el paciente pueda llegar ya a tener el desarrollo del tinnitus, ese es un paciente que podría tratarse en fisioterapia, tratando el trastorno temporomandibular y mejorando el trastorno temporomandibular, mejorando la función masticatoria, reduciendo el dolor. El paciente puede mejorar su acúfeno en estos casos agudos. Ahora, el problema viene aquí. ¿Qué es en realidad un acúfeno?
lo que se sabe al día de hoy, que los casos de larga evolución se produce un cambio en el comportamiento en la corteza auditiva, la corteza cerebral auditiva. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Finalmente es un proceso de hiperexcitación central. La corteza auditiva está activa, está hiperexcitada, a pesar que no haya ningún tipo de ruido ambiental. Quiere decir, se está generando una escucha a partir de la activación de la corteza auditiva. Con lo cual, las alternativas para ese tipo de pacientes no va a ser un tratamiento manual, no va a ser punción. Las alternativas tendrán que ir orientadas a la reorganización de la corteza auditiva y además del esquema neurofisiológico que se ve alterado. Ese esquema neurofisiológico es muy similar a la neuromatriz del dolor. Quiere decir que la hiperexcitación de la corteza auditiva produce alteraciones específicamente también en la corteza motora y también alteraciones a nivel del sistema límbico o cerebro emocional. Este es uno de los aspectos que se ha visto directamente con el tinnitus. El tinnitus es una situación ampliamente compleja que con los tratamientos de fisioterapia, sobre todo cuando es de larga evolución, no tenemos buenos resultados. Este es un paciente que lamentablemente al día de hoy los tratamientos que hay no son muy efectivos. ¿Qué es cómo se debe tratar a esos pacientes? Se debe tratar sobre todo los de larga evolución de forma multidimensional, donde debe haber directamente un tratamiento psicológico. Se ha visto, por ejemplo, que la terapia cognitiva conductual puede mejorar directamente la aceptación de ese proceso que el paciente puede tener, reduciendo también los, los factores relacionados con la ansiedad que pueden también estar muy asociados a este tipo de trastornos, porque es cierto que cuando el paciente tiene síntomas ansiosos, síntomas depresivos o no hay una buena regulación del estrés, el acúfeno se dispara en su intensidad. Con lo cual, la terapia cognitiva conductual, un tratamiento específicamente que hacen los psicólogos, funciona bien. El ejercicio es uno de los elementos también interesantes que puede regular también el sueño. Se están identificando algunos fármacos. Se ha utilizado también la estimulación eléctrica y magnética transcranial con resultados muy controversiales. Al día de hoy los resultados no yo diría que son muy controversiales y que se tiene que seguir estudiando. Y sobre el tratamiento de fisioterapia, pues cuando hablamos de ejercicio o terapia manual, está asociado a las mejoras en los casos agudos y los casos de los pacientes que tengan signos claros de trastornos temporomandibulares o de trastornos en la región cervical. Perfecto. Pues, Roy, no sé si hay alguna pregunta de la gente. Mira, te preguntan si los vértigos tienen base en los trastornos temporomandibulares. Es muy poco probable, o sea, al día de hoy no hay ningún tipo de, digo siempre al día de hoy, porque hay que ser, digamos, también precavido muchas veces con con la forma en que damos respuestas a este tipo, digamos, de preguntas. Y digo al día de hoy, no sabemos qué puede suceder el día de mañana, pero el día de hoy no hay una relación específica entre el trastorno temporomandibular y los vértigos. Los vértigos pueden tener una relación directamente periférica, una alteración específicamente de los canales semicirculares, o pueden generarse vértigos por alteraciones en el procesamiento a nivel central también. Pero una causa por las razones temporomandibulares, en realidad no hay una relación biológica posible al día de hoy que se haya podido identificar. Vale. Ahora, que un paciente tenga un vértigo, un trastorno temporomandibular puede ser, pero que plantees que esa sea la causa es muy poco probable. Sí pueden haber otros síntomas óticos, sí puede haber, por ejemplo, dolor de oído, puede haber, por ejemplo, sensación de taponamiento de oído. En algunos casos puede haber lo que denominamos como el tinnitus somatosensorial temporomandibular, pero en este caso ya la situación del vértigo no está absolutamente nada claro. Yo esa hipótesis realmente al día de hoy no la coincido. Mm. Pues mira, te lo agradecen. Y a mí me gustaría que dijeses, bueno, qué cursos tienes actualmente, cómo, bueno, dónde estás, qué estás haciendo, porque estás en las universidades, pero bueno, no sé si haces cursos externos, si dentro de la universidad, si no es que estés cursando el grado, se pueden hacer cursos para fisioterapeutas que ya han terminado o que tienes Y actualmente.
Sobre los trastornos craneomandibulares, casi toda la formación que doy, lo doy directamente en la escuela INCRAN, que ahí damos cursos de experto, cursos cortos para pacientes con trastornos temporomandibulares, trastornos, trastornos ópticos, eh, cefaleas, y esto lo doy a través de la escuela INCRAN, que es donde llevamos ya muchos años, ya llevamos casi 32 cursos que hemos dado, 32 ediciones del curso de trastornos temporomandibulares, llevamos muchos años impartiendo directamente esta formación, que es una formación con una base científica muy sólida, que lo hemos renovado ese curso ya casi 15 veces. Y esta es un poco la formación en términos de trastornos temporomandibulares, cefaleas y otros trastornos de la esfera orofacial, los posquirúrgicos, los otorrinos, y eso las damos a partir de la escuela INCRAN. Vale, genial. Pues luego le echo un ojo a la página web y lo pongo también por las stories. Pues Y muchas bueno, gracias. no, Mm. gracias a ti por este directo vamos, a mí personalmente me ha encantado. Creo que nos han visto más fisioterapeutas y profesionales que a lo mejor personas fuera del sector. Y no sé qué opinarán ellos, pero bueno, en mi caso me ha encantado, me ha parecido muy interesante. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Luego, si quieres, te paso el directo por si quieres subirlo a tu canal de YouTube Perfecto. o Instagram. Y bueno, Pues muchas pues gracias. se ha pasado la hora. Sí, sí. Pues muchas gracias por la invitación y nada, te envío un saludo y hasta la próxima, hasta la siguiente vez. Genial, perfecto. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, ahora subo el directo. Muy bien. Hasta Venga, un luego. abrazo. Chao.